8 hasta las 10 y en este caso le vamos a dar la bienvenida al doctor Facundo Llanos. Se trata justamente del titular de PAMI aquí en la ciudad de Tandil, con quien vamos a conversar, lo decíamos en el bloque anterior, con relación a la realidad que está viviendo el PAMI aquí en la ciudad. Ante todo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, bueno, en estos días se está hablando bastante de lo que ha sido el hackeo que ha sufrido el PAMI. Bueno, básicamente, ¿cuál es hoy en día la situación en cuanto a los servicios de Tandil? Sí, efectivamente, el PAMI a nivel nacional, el 3 de agosto, ya estamos hablando de más de 2 semanas, sufrió un ciberataque que puso en nulidad todos sus sistemas, al punto tal que cada una de las agencias que integramos la red PAMI tuvimos que apagar las computadoras y no dispusimos de ninguno de nuestros sistemas operativos. Inmediatamente el instituto resolvió un plan de contingencia a través de circulares y resoluciones, tanto para el funcionamiento de los prestadores como los médicos de cabecera y nuestro trabajo en agencia con las vías ordinarias para suplantarlas. Básicamente se tradujo en volver al formato papel respecto de las recetas y las órdenes médicas que antes eran electrónicas, no interrumpir ningún tipo de prestación en cuanto a los turnos otorgados para médicos, para especialistas y para los niveles de internación, pudiendo cada uno de los prestadores transmitir esas prestaciones o esas atenciones una vez restablecido el sistema para que efectivamente y obviamente puedan cobrarlo, y así continuamos con ese plan de contingencias, con algunas aristas, por supuesto, propias de la realidad imperante, como por ejemplo la disponibilidad de insumos para operaciones, la disponibilidad de una vía, una ruta establecida para el requerimiento de prótesis, de marcapasos. Realmente ha sido muy crítico, por supuesto. Nosotros disponemos casi al 100% de nuestros sistemas. El 9 de agosto los prestadores recuperaron la posibilidad de emitir órdenes médicas electrónicas y recetas electrónicas, pero conviven con el formato papel, dado que no todos los prestadores disponen, ¿sí?, de sus sistemas a la actualidad. Hoy en día nos encontramos con esa realidad. Nosotros en Agencia Tandil el viernes trajimos 4 máquinas que en el día de hoy vamos a ver si las tenemos operativas para alguno de nuestros sistemas. Básicamente el CUP que le llamamos y el CIMAP que tienen nuestros prestadores, vamos a ver si los podemos tener nosotros, y lo más importante que tenemos que recuperar, que creo que lo vamos a hacer en la semana, que es el sistema interactivo de información, que es el que compartimos con los prestadores y mediante el cual los prestadores pueden emitir esas órdenes, que hoy en día algunas pueden hacer, por eso no se ha interrumpido ningún tipo de servicio. ¿Es la primera vez que sufren un ataque de estas magnitudes, por lo menos? Sí, al menos en lo que respecta a mi mandato, digamos, desde que yo estoy, y bueno, y conforme lo comentaban mis compañeros, también siempre por ahí se cae el sistema, como claro, nos pasa habitualmente en el ámbito público o privado, pero no un ciberataque de esta magnitud, al punto tal de tener que desenchufar las computadoras y no disponer de ningún equipo, cuando además, como ustedes saben, nosotros habíamos avanzado exponencialmente en la digitalización de nuestras prácticas y órdenes. Evidentemente, bueno, para los que no están en el tema se preguntarán, ¿tan grave es que tengan que apagar todas las computadoras? Que básicamente, ¿cuál es la directiva que tuvieron? Sí, la verdad que eso lo deberían explicar los informáticos o quienes conocen del tema. Nosotros recibimos las órdenes y las acatamos porque además, por lo visto, es un tema a resolver. Ya te digo, Rodolfo, nosotros tuvimos que llevar todas las computadoras a Mar del Plata para ser reseteadas. De esas computadoras volvieron 4. De 32 que teníamos volvieron 4, que todavía no están operativas. O sea, ha sido de enorme magnitud el daño, y también las prevenciones y las previsiones que ahora se están tomando para volver a esos sistemas, al punto tal que durante este periodo nosotros ni siquiera pudimos utilizar la red de internet del PAMI y nos tuvimos que valer
de otras redes e incluso de computadoras personales que estamos llevando al trabajo para poder hacer los expedientes electrónicos como vía indirecta o vía de excepción para muchísimos de los trámites que hoy no pueden frenarse. Estamos en el PAMI, que implica urgencia, implica necesidad, implica premio y la no interrupción de ningún tratamiento. Justamente eso le iba a preguntar, ¿cómo se ha hecho, digamos, si se han, bueno, generado obviamente inconvenientes para muchos de los afiliados que están en tratamientos, pero se ha puesto lo mejor para tratar de salvarlo, ¿no? Sí, básicamente nosotros tenemos una estadística que es muy grande respecto de la cobertura en medicamentos. Nosotros, el PAMI es la mejor obra social en cobertura de medicamentos y esos medicamentos en su mayoría son de renovación automática y aquellos que no lo son han sido dispensados con un nuevo sistema de las farmacias que se ha creado al efecto para que puedan emitirse por receta manual, receta en papel, en cualquier formato, como recién lo dije. Vale destacar la disponibilidad de cada una de las farmacias, cada uno de los prestadores, los médicos, los especialistas, los niveles de internación y básicamente, y es muy importante, los propios afiliados en comprender la magnitud del problema. Digamos, nosotros estamos ante un problema muy grave. Un delito. Sí, efectivamente, que nos imposibilita trabajar mucho. Y aquel trabajo que hoy podemos hacer es muy artesanal. Hay que hacer un expediente electrónico, hay que escanear hoja por hoja, hay que determinar cada uno de los tratamientos, los insumos, los medicamentos. Es muy grande lo que hoy se está haciendo y en eso nos hemos manejado muy bien. Por supuesto hay excepciones, las afiliaciones son una, nosotros no estamos pudiendo hacer afiliaciones. Aquel afiliado, aquella persona que haya recibido un beneficio previsional sí, puede iniciar el trámite en quiero afiliarme a través de la página y después nosotros los vamos a llamar. Pero todavía esa ruta no podemos terminarla por la imposibilidad de los sistemas. El resto de los medicamentos están bien, digamos, hay muchos medicamentos que el PAMI ha dispuesto a renovarlos automáticamente para poder, aquellos que han sido por vía de excepción, por ejemplo, tratamientos especiales por subsidio social o aquellos incorporados en el Vademecum, no hemos tenido ningún tipo de dificultad. Hay excepciones, por supuesto, que hoy estamos imposibilitados de trabajar. Muy bien, Claudio, hay consultas que vienen llegando por aquí al 2494-062-800. Hay preguntas, una para el doctor Llano, dice, ¿es verdad que todos los datos de los afiliados, inclusive sus historias médicas, están publicadas en internet a partir del hackeo? No es así. No es así. Sí están protegidos los datos. Nosotros tenemos un software y tenemos contratos internacionales para que cada uno de los datos que el PAMI tiene sean, primero que la historia clínica es personal, es decir, ni siquiera la tiene el instituto, sí tiene la historia farmacológica, por ejemplo, o de tratamientos que nosotros les hicimos. Como ustedes saben, nosotros tenemos cobertura casi al 100% en medicamentos, en diagnósticos por imágenes, en niveles de internación, en derivaciones, pero no que los datos de cada afiliado sean públicos, eso no es cierto. Quería comentarle al doctor Llano que sería una necesidad que se mejore el sistema de intervención quirúrgica en el hospital para afiliados de PAMI. Esperamos un turno hace casi un año. Sé que el hospital está lleno, pero por lo demás destaco su excelente atención. Bueno, muchas gracias. Y sí, nosotros, en realidad, Tandil necesita más niveles de internación. El hospital está colapsado en el horizonte de turnos y especialmente en algunas especialidades. Lo cierto es que el PAMI necesita acudir a otros niveles de internación, pero bueno, los contratos que hoy tenemos y la disponibilidad que tiene Tandil es acotada, por eso nos hemos reunido con las autoridades del hospital para que amplíen el horizonte de trabajo, ¿sí?, la ventana de trabajo en la apertura de los quirófanos, para que se abran más allá de las 2 de la tarde. Hace muchísimo tiempo que lo vengo manifestando, necesitamos que el hospital abra más tiempo los quirófanos. Buenos días. Una pregunta, esto tiene que ver con algo operativo seguramente del PAMI. ¿No podrán recibir la factura de reintegro el mismo día que la llevan, ya que les dan turno 2 días después
y luego tienen que, y por eso tienen que volver a salir. Después hay que esperar 3 meses para el reintegro. Todo trámite, digamos, desde la pandemia hasta nuestros días y en la mayoría de los organismos públicos e incluso un banco o cualquier organismo privado es con turno. ¿Sí? Si la persona antes de ir al PAMI va con un turno, se la atiende en el día. Lo que ocurre es que nosotros, como la gente va sin turno, le otorgamos un turno. Si fuese con turno, sería atendido el mismo día y inicia el trámite de reintegro, porque además, y es bueno mencionarlo, estamos tomando reintegro para aquellas especialidades que no se disponen en lo inmediato en Tandil, a diferencia de otras obras sociales. En cuanto al plazo de pago de los reintegros, hablaba de 3 meses, evidentemente en épocas de tanta inflación. Sí, nosotros siempre tratamos de que sea poco, Rodolfo, la verdad. Lo cierto es que es un expediente que va a Mar del Plata y que vuelve, y que nosotros cuando vemos que por ahí se frena en algún área, lo pedimos. Nosotros estamos tomando reintegro y también es bueno mencionarlo, excepcionalmente son los reintegros, porque hay infinidad de especialidades que están soportadas en Tandil, digamos, y están funcionando y muy bien. Y además esos reintegros los tomamos al valor de la factura, no al valor del nomenclador PAMI, que también es una garantía para el afiliado. Facundo, yo tenía un medicamento al 100% cuando tenía la PUAN. Hace 2 meses me sacaron ese beneficio al jubilarme. Hice el reclamo, necesito urgente un medicamento que vale 31.000 pesos, dice Juan en este caso. Y hay que ver el caso, probablemente pasó de la PUAN a tener un beneficio previsional, digamos, con aportes contributivos, ante lo cual le cambió su estado de afiliación. Pero para el PAMI no cambia a la hora de otorgar el medicamento que tenga una PUAN o que tenga un haber previsional, salvo que haya cambiado su historial clínico. Pero bueno, hay que ver el caso, seguramente le va a ser cubierto. Nosotros tenemos cobertura de medicamentos muchísimo más costosos que esos. Bueno, y el último que vamos a leer por una cuestión de tiempo, porque hay muchísimos más, Facundo, pero hacen referencia a los tiempos de los turnos de los médicos de cabecera. Mencionan a una doctora acá, tengo turno el 21 del 9, el 21 de septiembre, y ayer me entero que es el Día de la Sanidad y no trabajan. ¿Qué hago? Dice, ya este mes pagué mi medicación, 4.900 pesos. Dice, es demasiada la espera, esto lo dice Blanca. Sí, en realidad es un tiempo determinado por contrato, a un mes vista está bien. Obviamente, si es el Día de la Sanidad, tendrán que cambiarlo si la médica no trabaja, pero ningún afiliado se queda sin su medicación por un turno. Los médicos prescriben la medicación independientemente del turno que le dan. Nosotros hemos agilizado muchísimo el sistema de turnos a través del PAMI cuando se determinó un nuevo modelo prestacional para médicos de cabecera, que es atención diaria, ¿sí? Atención anual, atención de seguimiento, de domicilio, en consultorio y por transición, es decir, cuando hay gente que no es de Tandil, igual puede ser atendida, o cuando no hay médicos que pueden ir a otro médico. Eso achicó muchísimo el horizonte de turnos otorgados por los médicos, pero en general y como regla, ningún afiliado se queda sin su medicación porque el médico no le da el turno. Al contrario, el médico le prescribe la receta siempre. Estamos conversando con el doctor Facundo Llano, el titular del PAMI aquí en la ciudad de Tandil, en lo que tiene que ver con prestaciones. En su momento se había hecho referencia a distintas especialidades que no había en Tandil. Ustedes estaban trabajando para conseguir profesionales. ¿Cómo ha sido en este último tiempo? Bien, la verdad que muy bien. Estamos incorporando ahora, cuando recuperemos los sistemas, porque tienen que tener el SAP, que es la clave para empezar a trabajar. Tenemos 2 cardiólogos, ¿sí? Tenemos más médicos de cabecera. Estamos iniciando la incorporación de odontólogos. Hemos incorporado hace poco una médica de cabecera. Me he reunido con una endocrinóloga y continúo con las reuniones con especialistas. Por suerte el PAMI tiene un nomenclador de prácticas cubiertas y un valorizado y actualizado importante que hace que los profesionales se puedan quedar en el instituto e incluso algunos presentar las propuestas de trabajo. Seguimos teniendo problemas con algunas especialidades puntuales, como la tiene todo el sistema de salud.
Vamos, nosotros la tenemos de mayor magnitud porque somos la obra social más grande en América Latina y por ende en Tandil también. Especialidades puntuales que también me he reunido con la clínica, con el hospital para poder en conjunto dar respuesta a la población PAMI. Espero tener novedades al respecto. Necesitamos de esa sinergia entre lo público, lo privado y dentro de lo público los distintos estamentos que están trabajando. El dispensario estamos trabajando muy bien y venimos incorporando. La verdad que en Tandil somos casi autosuficientes. Hemos incorporado muchos diagnósticos por imágenes que nos están dando muy buena respuesta. El afiliado que me está escuchando seguramente lo conoce, lo sabe y ha tenido la respuesta PAMI al momento que la necesitó seguramente. Doctor Facundo Llano, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana del ECO. Ha sido usted muy amable. Bueno, gracias a ustedes.